Hola, en esta sesión les voy a compartir sobre el trabajo del doctor Stanislav Grof, quien es un psiquiatra checo que reside en Estados Unidos hace muchos años. Él fue cofundador de la psicología transpersonal, desarrolló la respiración holotrópica con su ex mujer Cristina, que falleció hace unos años. Les voy a contar sobre la historia de la respiración, sobre cómo funciona el trabajo, cuáles son los mecanismos terapéuticos, cómo es el contexto de ese enfoque. Les voy a compartir un PowerPoint para esto, que va a ser bien didáctico, yo creo, espero. Esa foto que está ahí es de un salón donde nosotros hacemos talleres de respiración hace muchos años, yo con Jimena. De hecho, cumplimos 10 años a final de 2019 haciendo estos talleres. Y ahí ustedes pueden ver que hay unas colchonetas, hay unos parlantes, hay antifaces sobre las colchonetas, hay pañuelitos. Entonces también les voy a contar cómo se construye un contexto adecuado para vivir este tipo de experiencias. Mm, Entonces lo primero, un poco de la historia del Dr. Grof, cómo llega a esto. Y bueno, en los años 40 el científico Albert Hoffman estaba estudiando distintas cosas y entre eso él descubre por accidente el efecto psicodélico del LSD-25, ácido lisérgico, y después de este descubrimiento accidental, él envía muestras de este componente a muchos hospitales psiquiátricos para que investiguen qué significa esto, qué es lo que puede producir. El doctor Groff en esa época estaba terminando su formación en psiquiatría, estaba en el psicoanálisis, eh, y él, bueno, tuvo que esperar a terminar su formación para poder recién entrar en este campo, ¿ya? Entonces, claro, ahí el doctor Hoffman decía, claro, si él es el padre del LSD, el Stan Grof es el padrino, porque nadie contribuyó en mayor medida al desarrollo de este hijo problemático. Eh, Como saben, bueno, esta sustancia fue prohibida el año 73 y de hecho ese momento es fundamental para lo que fue después la respiración holotrópica. Ya voy a ir hacia allá. En un principio se pensaba que el LSD podía producir ciertos estados de la mente que en ese momento le llamaban la psicosis modelo o el modelo psicotomimético, eh, que pensaban los científicos, los psiquiatras, de que al consumir esta sustancia, los mismos eh, psicoterapeutas o médicos podrían entender la mente de los esquizofrénicos, lo que pasaba durante la psicosis, y en un corto andar se van dando cuenta de que en realidad lo que hacía esta sustancia era amplificar los contenidos de la mente. Y eso es lo que significa psicodélico, amplificar los contenidos mentales, ¿ya? Al empezar a investigar, hay tres enfoques principales. Entonces lo que dice ahí, tres modelos de terapia. Se realizaba este enfoque psicolítico, que eran dosis bajas de esta sustancia, en un contexto psicoanalítico tradicional, con diván, y lo que pasaba es que las personas comenzaban a hablar respecto a los contenidos que habían en su mente, respecto a las cosas que les estaban pasando internamente. Entonces era como una sesión de psicoanálisis bajo el efecto de una dosis baja. ¿Ya? Lo que vieron es que las personas de forma mucho más rápida y más efectiva llegaban a contenidos significativos, se producía una especie de catarsis, o como dice el doctor Groff en uno de sus libros, era como una limpieza de chimenea, esa era la sensación, como que se removía algo interno muy profundo, que las personas hacían esta limpieza psicológica en una sesión conversada. Había dos mujeres que aplicaban otro enfoque que estuvieron investigando, que era el anaclítico. Anaclítico es un concepto
que tiene relación con esta tendencia de los bebés a acercarse hacia sus cuidadores, para que los toquen, para que los contengan, los abracen, los miren, les hablen. Entonces, como buscar el contacto humano hacia una figura de cuidado. Y lo que ellas hacían era darle dosis baja a estos pacientes y abrazarlos, contenerlos. Y estas personas después comentaban de que a través de ese método ellos sanaban necesidades que habían quedado de alguna forma insatisfechas en su infancia, ¿ya? Y había un tercer enfoque que era el psicodélico, que era promovido en parte por el doctor Groff, que eran dosis altas de LSD, donde se ocupaban antifaces, se ocupaban audífonos con música clásica de distintas culturas, y la persona entraba en un proceso individual acompañado por los psicoterapeutas, eh, pero con muy poca interacción hacia afuera. Era más bien un viaje interno y en caso de necesidad estaban los psicoterapeutas disponibles para acompañar, ¿ya? De hecho, ese es el enfoque que hoy día, por ejemplo, se está usando en Estados Unidos, en estas investigaciones que se están haciendo de la MAPS, que es una asociación multidisciplinaria de estudios psicodélicos, con el MDMA para estrés postraumático, y es un modelo que se está probando ahora, que ya está en una fase última y quizás de aquí a 1 o 2 años se aprueba como una nueva terapia para el estrés postraumático, por ejemplo, en veteranos de guerra, personas que han sufrido abuso sexual o trauma severo, ¿ya? Y que de hecho es un enfoque que finalmente la respiración holotrópica toma, ¿ya? Dentro de esta investigación, también, ¿qué es lo que se ve? La importancia del SET, como dice ahí. El SET es la motivación, es el tipo de motivación que tiene tanto el paciente como quien facilita la experiencia. Entonces, por ejemplo, hay sets religiosos que, por ejemplo, en el Amazonas se realizan en una iglesia sincrética que mezcla elementos chamánicos con cristianos, donde se consume una sustancia psicodélica, que es el daime, y es un set religioso. ¿Ya? La gente va a tener una experiencia de comunidad religiosa, por ejemplo, las ceremonias estacionales de San Pedro, de las tradiciones nativoamericanas. Se pasa toda la noche rezando, orando a los elementos, a las direcciones, eh, y generalmente son motivaciones que, si bien tienen un componente terapéutico, tienen un componente mucho más transpersonal, de contribución a la humanidad, al planeta. Hay algo como una comunidad que se junta a vivir una experiencia, ¿ya? Y claro, están las motivaciones terapéuticas, que generalmente es la razón por la que la gente va a terapias como la holotrópica. Eh, También hay motivaciones como recreacionales, mucha gente que tiene experiencias en la naturaleza. Eh, Ahora, ¿qué es lo fundamental también junto a la motivación? Es el contexto. Así como hay motivaciones positivas y motivaciones negativas también. eh, por ejemplo, personas que deciden hacer una actividad de este tipo porque ya han probado muchas terapias y esta sería como su último recurso, y en caso contrario de no sanarse, de por ejemplo una depresión, estarían dispuestos al suicidio. Esas son malas motivaciones, y eso es parte de, por ejemplo, en el caso de la respiración, del compromiso que hacen los facilitadores de hacer un filtro, de proteger a las personas, de cuidar que las motivaciones siempre sean a favor de un desarrollo y nunca vayan con cosas como lo que yo estoy comentando, ¿ya? Eso es algo que es de mucho cuidado, ¿ya? Y eso es parte también del contexto, que es el setting. Como vieron en la foto anterior, en la lámina anterior, un contexto terapéutico sería con esos elementos básicos, con colchonetas, antifaces, para que la persona tenga un viaje interno, con una música. Hay otros contextos donde quizás no se ocupa música envasada, se ocupan tambores, sonajas, los chamanes ocupan los ícaros, que son estos cantos sagrados que van guiando el viaje de las personas durante la ayahuasca, por ejemplo. Em,
parte del contexto también es la seguridad psicológica, de que van a estar siempre acompañadas y acompañados, contenidos, no siendo juzgados por su experiencia. Em, yo he conocido malas experiencias de personas por contextos inadecuados, por ejemplo, en un carrete, tener una experiencia con alguna droga, entonces empiezan a emerger contenido psicológico en un contexto que no está preparado para contener eso, entonces las personas se han sentido juzgadas, o en contexto religioso, donde no hay un espacio para lo terapéutico, donde no hay espacio para la catarsis, ¿ya? Entonces, parte de la construcción del contexto es el conocimiento de qué trata el proceso, de cuáles son las cosas que pueden pasar, y cómo se van a manejar, así como cuáles son las reglas del juego. ¿Ya? Eso es parte de la ética del sostener este tipo de estados de la mente. Em, y se dice que hay tres etapas, ¿ya? Y que son las mismas tres etapas que, por ejemplo, el antropólogo Arnold van Gennep ve en su libro El proceso ritual, donde siempre hay una preparación que este antropólogo dice que es cuando las personas que van a vivir un rito de paso son de alguna forma separadas de su entorno normal, cultural, para prepararse para este rito, ¿ya? Em, Después se produce una experiencia que el antropólogo Van Gennep dice que sería como entrar a un espacio liminal, que sería algo así como un estado de potencia, de potenciales que van a desarrollarse. Entonces como que uno estuviera en una transición fuera de la sociedad, ¿ya? Y posteriormente es una integración que sería un retorno a los roles culturales tradicionales, o sea, en mi caso, por ejemplo, al rol de Felipe, psicólogo, hombre, de tanta edad, en este país, y así, ¿ya? Y ese proceso de integración también, idealmente ocupando recursos creativos, recursos que permitan a las personas darle un significado a lo que han experimentado, tomando en cuenta que muchas de las experiencias que ocurren en estos estados son inefables, son muy difíciles de colocar en el lenguaje, entonces los métodos creativos ayudan a ponerle algún símbolo a eso, ¿ya? Em, Esta experiencia de lo luminoso, eh, como decía Rudolf Otto, eh, que es difícil de explicar, ¿ya? Lo transpersonal que va más allá de nuestra vida personal, de nuestro ego, es difícil de explicar. Hay experiencias que ya voy a ir explicando el mapa de la psique, experiencias infantiles, por ejemplo, que son preverbales, que es muy difícil de poner en el lenguaje, porque no teníamos lenguaje cuando tuvimos esas vivencias, ¿ya? Y algo importante también para el proceso holotrópico que fue aprendido a partir de las investigaciones con los psicodélicos, con el LSD, es el entendimiento de que un síntoma generalmente es algo incómodo, ¿ya? El síntoma puede ser una angustia que sentimos en ciertas épocas del año, frente a ciertos eventos, frente a ciertas, no sé, tengo que ir a hacer una presentación frente a mi jefe, o tengo que tener una conversación con mi pareja, o tengo un conflicto con alguien de mi familia y yo siento una angustia, se me aprieta el estómago, tengo problemas de colon, me duele la espalda, se me aprieta la mandíbula, etc. Son síntomas que nos están indicando que algo está pasando que puede ser que vaya más allá de la situación concreta, ¿ya? Lo que se ha visto en este tipo de trabajo es que el síntoma está guiando hacia una resolución, ¿ya? Carl Jung decía que en el síntoma está la semilla de la transformación, ¿ya? ¿Qué pasa? Sin embargo, que culturalmente, dado que el síntoma es algo desagradable, la tendencia es a querer eliminarlo, borrarlo, sacarlo, y hay muchos métodos para eso que ocupamos, o sea, desde medicamentos hasta la evasión, tenemos un montón de mecanismos de defensa que funcionan súper bien, ir de compras, consumir alcohol, drogas, en fin.
Sin embargo, el síntoma no se va a ir y va a buscar otra vía para aparecer cuando tenemos cosas que necesitamos resolver. Y lo que hemos visto es que para que el síntoma se sane necesitamos amplificarlo para atravesarlo y curarlo, ¿ya? Y un ejemplo que yo doy muchas veces cuando hablo de esto es un documental de respiración holotrópica que se hizo en Alemania y hay una mujer que está en el proceso y ella está respirando y en algún momento se empieza a sentir asfixiada. eh, entonces ella entiende que está en el proceso de la respiración, que es terapéutico, entonces ella decide seguir en el proceso y enfrentar todo lo que significa sentirse asfixiada. Entonces vienen las emociones del miedo, después empieza a venir otros temas, desesperación, etcétera. Y en algún momento ella se siente atascada físicamente en algún lugar. Entonces, lo que empieza a ocurrir ahí es que su síntoma empieza a expandirse y amplificarse hasta que ella se da cuenta que lo que está experimentando es estar atascada en el canal de parto, ¿ya? Entonces ella sigue en este proceso y empieza a haber una catarsis física, emocional, hasta que ella experimenta haber nacido nuevamente, ¿ya? Entonces, en este documental ella cuenta que después de esa vivencia que tuvo durante la respiración holotrópica, ella nunca más tuvo crisis de asma, nunca más en su vida. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo un síntoma, que en este caso sería el asma, en su vida cotidiana, de alguna forma le trae el recuerdo eh, corporal, desde el inconsciente, de que hay algo que hay que resolver, que en este caso era el trauma del nacimiento, y cuando ella llega a la raíz de este tema, de este síntoma, el síntoma ya no necesita estar, porque ella ya llegó a eso, ya liberó las emociones, liberó la energía bloqueada en su cuerpo, entendió y ya no es más necesario el asma en su vida. Entonces, esa es una muy buena forma de cómo se liberan los síntomas, también entendiendo que los síndromes psicológicos, psicosomáticos, son una conjunción de síntomas que se agrupan. Entonces, desde este trabajo se entiende de que al ir abordando las raíces de los síntomas, vamos desmantelando aquellos síndromes que nos pueden afectar en nuestro cotidiano, como una depresión, como una crisis nerviosa, la neurosis, en fin, ¿no? Este trabajo está enmarcado dentro del paraguas de la psicología transpersonal y digo paraguas porque la psicología transpersonal sería un marco donde caben distintos enfoques eh, que abarcarían el cuerpo, la mente, las emociones, la psique, lo espiritual. Entonces es como un gran marco donde el cual pueden entrar muchas formas psicoterapéuticas, muchos enfoques distintos, eh, también entendiendo otros estados de conciencia, no solo el propio, no solo el cultural que tenemos, no el que tenemos ahora solamente, ¿ya? Eh, y también entendiendo la psicología transpersonal como promoviendo un cambio individual, pero también un cambio cultural, social, o sea, finalmente lo que se busca es un cambio de conciencia a nivel global, ¿ya? Entonces, se transforma en un contexto de mucha experimentación, ¿ya? Eh, el Maslow, que fue quien denomina a la psicología humanista la tercera fuerza, ¿ya? En respuesta al psicoanálisis, que lo que había hecho era investigar básicamente la enfermedad mental, la histeria, como le llamaban, entendiendo de que las pulsiones eran básicamente sexuales y agresivas y nosotros teníamos que hacer algo así como una negociación con nosotros mismos y con la sociedad para poder pertenecer a ella. Eh, y también el humanismo lo que hace responder al conductismo, que se basaba en experimentos con animales, con ratas, con perros, ¿ya? Y los humanistas lo que dicen, oye, pero hay muchas características del ser humano que no están siendo recogidas por estas psicologías, como la voluntad, los valores, la fortaleza. De hecho, Maslow es el primero que habla de una psicología positiva, que después surge esa rama de la psicología también. Y estos humanistas lo que hacen es comenzar a traer el foco de la psicología a la vivencia en el momento presente, con toda la profundidad que eso puede tener, eh, también siendo nutrida por los movimientos de la psicología y la filosofía existencial,
europea, ¿ya? Por ejemplo, del Viktor Frankl, con su logoterapia, que había estado en los campos de concentración. Entonces, estos enfoques humanistas lo que hacen es traer el foco al presente y a la experiencia. Eh, Sin embargo, estos mismos humanistas se dan cuenta de que estaban dejando fuera eh, el terreno espiritual, de las vivencias transpersonales. eh, entonces es como que dejaba fuera las experiencias que iban por sobre lo común y corriente, ¿ya? Eh, entonces, aunque se alejaban del estudio únicamente de la enfermedad, estaban dejando fuera la espiritualidad, ¿ya? Que seguía siendo foco de diagnóstico psiquiátrico. O sea, por ejemplo, hay un psicoanalista de nombre Franz Alexander que él decía que Buda era un esquizofrénico catatónico, ¿ya? Porque no podría ser que alguien pase horas sentado sin hacer nada. Eso sería una esquizofrenia, ¿ya? El Maslow estaba investigando lo que él llamó experiencias cumbre, que son estas vivencias donde las personas acceden a una, como le llamaba él, a la agudeza de percepción de quién uno es, trascendiendo las identificaciones sociales, culturales, trascendiendo la neurosis, eh, llegando a saber quiénes realmente somos en un espacio atemporal, alcanzando un estado de mayor unidad interna y con nuestro entorno. Entonces, él hablaba de que estas personas accedían a una autoactualización que les permitía estar siendo personas realizadas, siendo capaces de ir más allá, de verse solamente a sí mismos, ¿ya? Y pudiendo hacer contribuciones a la sociedad. Eh, y el Grof, por otro lado, estaba haciendo estas investigaciones con el LSD, ¿ya? Y lo que él llamó en un principio el potencial curativo de los estados expandidos de conciencia, ¿ya? Cuando ellos se conocen, Maslow y Grof se dan cuenta de que estaban investigando cosas similares y en conjunto con otros psiquiatras, psicólogos, terapeutas, filósofos, etcétera, deciden fundar esta psicología transpersonal que en su núcleo lo que hace es valorar esta dimensión espiritual y ponerla en el centro, y dándole la relevancia que ha tenido en prácticamente todas las culturas a lo largo de la historia, ¿ya? Hay una antropóloga que se llama Erika Bourguignon, que hizo un tremendo estudio con un equipo de antropólogos y, y concluyeron de que luego de estudiar 493 culturas a lo largo de la historia, prácticamente el 90% seguro tenían prácticas para inducir estos estados de conciencia y estaban culturalmente validadas y eran parte de las rutinas que ellos tenían, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Grecia se realizaban los misterios eleusinos, donde pasaban todos los filósofos que nosotros leímos alguna vez en el colegio, en la universidad, eh, y ahí consumían una sustancia que se dice que es muy similar al LSD, ¿ya? Hay un antropólogo, Michael Harner, que él dice que nuestra cultura occidental, posmoderna, lo que hace es plantear y creer de que nuestra posición es la verdad, es superior, y no solamente nuestra posición étnica, sino que también nuestro estado mental es el único válido. Entonces, de esta forma, negando todas las otras maneras posibles de concebir la realidad, de relacionarnos con los planos más allá de lo material, ¿ya? Em, entonces esto uno lo puede ver, por ejemplo, si visita algún lugar sagrado de alguna cultura antigua donde quedan las ruinas, y qué es lo que uno encuentra. Que cuando hubo colonización y conquista, lo que se hizo fue imponer una realidad cultural, eh, religiosa, espiritual, por sobre la que era originaria del lugar, ¿ya? Y esto lo podemos ver en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Y sin embargo es algo que al día de hoy todavía persiste, ¿ya? Esta negación de otras formas de conocimiento, que no solamente es la forma racional. eh, Nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñe un profesor, así por ejemplo como yo le estoy hablando ahora, entonces, él es experto en esto, entonces él debe tener la razón. ¿Y qué pasa? Que en los estados expandidos de conciencia o estados holotrópicos, que ya voy a explicar qué significa eso,
nosotros podemos tener acceso a un conocimiento directo, ¿ya? Que no está mediado por nadie, por ningún experto, sino que es un conocimiento directo de ciertas realidades más profundas, ¿ya? Por ejemplo, en el chamanismo, en la selva, son las mismas plantas las que le enseñan a los chamanes para qué sirven, ¿ya? Entonces, estas plantas, los espíritus de ellas los visitan en los sueños y les dicen cómo usarlas, para qué enfermedades. Por eso para los chamanes es tan importante hacer un proceso de enfermedad y de recuperación. Por eso se dice que el chamanismo es el sanador herido. Entonces, a través de su recuperación, él o la chamana son capaces de entender cómo es la enfermedad, cómo sanarla, cuál es el camino y cómo ayudar a otros, ¿ya? Entonces es un aprendizaje completamente experiencial, ya en primera persona, eh, además acompañado con algún maestro, por supuesto, ya, o maestra. Pero la parte directa, vivencial, es centrada en el aprendizaje. Entonces, los estados holotrópicos de conciencia serían estos estados que nos permiten entrar en un conocimiento directo, ¿ya? Holotrópico es una palabra que junta dos palabras del griego, y ¿ya? Que sería holos, que implica la totalidad, y trepein, que sería moverse hacia, ¿ya? El Grof, en su primer momento, tomó un concepto que masificó Charles Tart, que es un investigador norteamericano, que él hablaba de estados alterados de conciencia, ¿ya? Eh, los estados alterados eran entendidos como cualquier estado de la mente cualitativamente distinto, ¿ya? Que no se caracterizaba por ningún contenido particular, ¿ya? ¿Qué pasó? Que al llamarlo estado alterado, lo que se podría dar a entender es que había un estado normal, saludable, que es el nuestro, en el que estamos ahora, y que un estado alterado sería patológico, ¿ya? Entonces, comienzan a hablar después, el Grof, estados no ordinarios de conciencia. Sin embargo, el estado no ordinario, lo único que indica es que es un estado distinto al común y corriente, de vigilia. ¿Cuál es el problema de eso? Que, por ejemplo, si yo me pegara con un cabezazo contra la pared, podría ser un estado no ordinario de conciencia. Si yo tuviera, por ejemplo, un derrame cerebral, podría ser un estado no ordinario de conciencia, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que sea un estado orientado al crecimiento, a la curación, a la sanación, o que implique una evolución de ningún tipo, ¿ya? Entonces, él decide acuñar este concepto holotrópico, ¿ya? Que sería un símil a lo que hacen las plantas, que serían heliotrópicas, que se mueven hacia el sol. Entonces lo que dice el doctor Grof es que en estos estados nosotros nos orientamos hacia la totalidad del ser, hacia nuestra totalidad, hacia el reconocimiento de quien realmente somos y hacia una totalidad más grande que nosotros, ¿ya? Y ahí sería como el viaje de cada persona de ir encontrando qué es eso, ¿ya? Hay una imposición aquí de que hay una realidad igual para todos, ¿ya? Las características de estos estados, ahí están varias de ellas: orientación, tiempo, espacio que cambia, ¿ya? O sea, yo puedo estar en un proceso en estos estados de la mente y al mismo tiempo sentir de que estoy aquí en mi casa, que me está acompañando un psicoterapeuta en este viaje, eh, o, eh, perdón, y al mismo tiempo sentir de que yo estoy en otro tiempo, en otro lugar, y yo soy otra persona que está en un ritual, por ejemplo, ¿ya? O que estoy flotando en el espacio, o que estoy en el futuro o en el pasado, ¿ya? Entonces, eh, se rompen ciertas barreras cotidianas de orientación, ¿ya? Eso es lo primero. No es que pase todo esto al mismo tiempo, puede pasar todo, puede pasar algunas cosas, ¿ya? Son ciertas características. Eh, Otro elemento central es que se revelan contenidos profundos de la psique, ¿ya? Entonces podemos estar en este estado y en algún momento nos vienen recuerdos, nos da la sensación de que estamos en ese lugar, entonces yo ya no soy el Felipe adulto, sino que soy un niño que está en la plaza jugando y puedo tener las mismas sensaciones que yo tuve en ese minuto, ¿ya? Entonces estas vivencias influyen en los cinco sentidos, ¿ya? Puedo ser incluso que yo escuche música que no está sonando en mi entorno, pero yo la escucho internamente. Puedo escuchar
siguiendo esta idea de que estoy en la plaza recordando algo y escucho la risa de mis amigos y empiezo a sentir el mareo de un juego en que estamos girando en círculo. Entonces puede que yo me vea completamente envuelto por esa vivencia, ¿ya? Eh, Puede ocurrir un amplio rango de emociones, desde emociones muy agradables a emociones muy desagradables, ya, o sea, puedo sentir una alegría extrema, un éxtasis de estar en el cielo, en el paraíso, y también puedo sentir estar encerrado, sufriendo, oprimido, sin salida, en el infierno, ¿ya? Y todo lo que hay entre medio de eso. Se pueden producir estas informaciones verdaderas o revelaciones sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia. Entonces, por ejemplo, yo tenía la duda de si yo había sufrido algún tipo de abuso y puede ser que en este proceso yo me dé cuenta que eso realmente ocurrió, ¿ya? Y de forma bastante vívida. Puede ser que yo tenga acceso a memorias, informaciones respecto a lo que está pasando en el mundo, en mi país, de cómo se construyen las realidades, ¿ya? Puedo tener experiencias más allá de mí mismo, transpersonales, que van más allá de mi vida, de mi historia, de la cultura, de lo que me enseñaron. em, y también lo que sabemos es que en este proceso hay una sabiduría interior que se revela, que es lo que llamamos en este trabajo holotrópico el sanador o guía interior, ¿ya? En su época, Carl Jung llamaba esto el self, que sería el arquetipo central de la psique, que le daría una coherencia a todo lo que experimentamos en nuestra vida. Dicho en chileno, sería algo así como cuando decimos todo pasa por algo, para tratar de darle sentido a lo que estamos viviendo, y nuestro sanador o guía interior o nuestro self, nuestro sí mismo, es esa parte de nosotros que sabe el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y esa parte está súper conectada con una dimensión trascendente, espiritual, entonces sería como una visión más elevada, más en perspectiva de nosotros, ya que nos permite darle coherencia a todo lo que nos pasa, incluso a aquellas cosas terribles que podemos estar viviendo individualmente, colectivamente, ¿ya? Entonces, siguiendo la lógica junguiana, Groff dice que la labor de un facilitador holotrópico o de estados de trance sería crear un entorno adecuado y ofrecer métodos para que las personas, los pacientes, clientes o consultantes puedan conectar con su guía interior y puedan acceder a estas experiencias directas y obtener su sabiduría, ¿ya? Entonces, también parte del trabajo holotrópico, como dicen algunos artículos en relación a esto, es devolverle el poder a las personas, devolverle el carisma, eh, esto que ha sido arrebatado muchas veces en los movimientos religiosos por terapeutas que se apropian del poder. Entonces, devolver a la persona y decirle, oye, la sanación está en tus manos, depende de ti y yo solo te voy a acompañar. Y eso también es tremendamente sanador para las personas, recobrar ese poder. Y también lo único que pueden hacer los facilitadores en este caso es crear el entorno y acompañar a las personas, y de ninguna manera gatillar alguna experiencia particular, ¿ya? Para acceder a estos estados, en psicología transpersonal se habla de las tecnologías de lo sagrado. Esa es una foto de un ritual que yo mencioné antes, que es del Santo Daime. Entonces, las personas están orando, están cantando, están bailando, eh, alrededor de una mesa donde se está dirigiendo esta ceremonia religiosa y se consume el daime para ingresar en esta experiencia, ¿ya? Esto se hace en el Amazonas, pero se hace en otros países también. Los asanas, los mudras, posturas físicas, posturas de las manos, la repetición de mantras o frases sagradas, que también ocurre en retiros cristianos, donde las personas están rezando, orando toda la noche. Ciertos ejercicios de respiración también permiten entrar en estos estados, conectar con esta sabiduría y pueden abrir espacios mentales, psicológicos, como los que estoy describiendo, ¿no? Las danzas sufi o las danzas en general pueden permitir el ingresar a estos estados también cuando son realizados de forma reiterada durante un tiempo
acompañados quizás de música, de ciertas respiraciones, ¿ya? Entonces las personas entran en un proceso de trance que les va revelando cierta información de sí mismo, del terreno espiritual. Ese sería un temazcal, sería el sweat lodge, como le llaman en Norteamérica, esta choza de sudor, donde también se puede realizar ciertos rituales, donde se puede ingresar a este tipo de procesos. ¿Ya? Estos temazcales, hay lugares donde se realiza acompañados de oraciones, sonajas, hay lugares donde se ocupan plantas, medicinas, aromáticas, donde o también algunas se consumen, ¿ya? Para promover o facilitar este estado de conciencia. ¿Ya? Hay mucha gente que describe la experiencia del temazcal o inipi, como entrar en el útero de la tierra también, ¿no? Entonces, el doctor Groff, ¿qué es lo que hizo? Que tomó la experiencia de las personas durante el LSD, ¿ya? Y comenzó a agrupar estas experiencias y armó lo que él llamó la cartografía ampliada de la psique, lo que ahí dice las 4 etapas de la experiencia. Son tipos de experiencia que pueden ocurrir en estos estados, no necesariamente en el orden en que aparecen ahí, sino que son posibilidades que pueden ocurrir durante estos viajes interiores, ¿ya? También es importante señalar que el Dr. Groff trabajó entre el año 54 y el año 73 en más de 3.000 sesiones con LSD, ¿ya? Y el año 73 se prohíbe el uso del LSD en muchos contextos por distintas razones, y ahí durante 3 años él, con su esposa Cristina, desarrolla la respiración holotrópica, estando en Esalen, que es un instituto del desarrollo humano que está en Estados Unidos, donde pasaron los grandes psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos místicos de Oriente y Occidente. Y durante estos 3 años ellos organizaron encuentros con distintos personajes, donde exploraban distintos métodos espirituales de trance, y lo que ellos vieron es que básicamente lo que tenían en común es que al inducir cierto patrón respiratorio y fomentar cierta atención a la respiración, se producía un estado de trance, ¿ya? Eh, el doctor Groff también vio en las sesiones con LSD de que las personas, cuando comenzaban a volver de, entre comillas, el viaje, eh, venían algunas con síntomas en el cuerpo, y él, al preguntarles cómo sentían eso en el cuerpo, las personas solas empezaban a hiperventilar, ¿ya? Entonces, parte del proceso holotrópico, además de lo que ya les he contado, de crear el contexto, ver la motivación, además de ver los filtros que hay, porque hay, dado que se trabaja con hiperventilación, hay contraindicaciones físicas, psicológicas, ya que para las personas interesadas eso está en la página web, ¿ya? En holotropica.cl, o me pueden escribir o conectar. Eso es importante como parte de la preparación también, ver que no haya ninguna contraindicación para que el proceso sea seguro y que estemos fomentando un proceso de crecimiento, ¿ya? Entonces, el primer nivel de experiencia, que es lo que aquí dice sensorio-motor, ¿ya? Son vivencias corporales, físicas, como por ejemplo sentir calor, sentir frío, hormigueos, electricidad en el cuerpo, sentir, por ejemplo, que las piernas son muy largas, que la cabeza es muy grande, sentir diferencias entre la parte de arriba y de abajo del cuerpo, presiones en el cuerpo, en fin. Son cosas principalmente físicas. Hay personas que durante la respiración holotrópica, por ejemplo, experimentan la tetania o espasmos carpopedales, que voy a mostrar. A ver, dejar de compartir aquí. Entonces puede ser que las personas se les ponen las manitos así, como tensa, y se les pone la boquita así, como una guaguita con un chupete. Entonces, ese sería un síntoma que es parte del proceso. La medicina dice que este es el síndrome de hiperventilación. Sin embargo, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado con casi 2.000 personas en casi 10 años, hemos visto que esto le pasa al ojo a un 30% de las personas. Hemos visto que
efecto le pasa a personas en otros entornos sin hiperventilación, entonces pareciera que es más un fenómeno relacionado a lo psicológico, a lo emocional, que puede tener un elemento de hiperventilación, pero no es lo único, ¿ya? Y que en general el proceso por sí solo pasa, ¿ya? Porque es un síntoma más del proceso, ¿ya? Yo particularmente he visto que esto en las manos le pasa a personas que trabajan con creatividad, a médicos, músicos, ¿ya? Es bien interesante eso, esta observación. No tengo una explicación para ello. El doctor Groff dice que, por ejemplo, el bloqueo en las manos puede ser una creatividad bloqueada, también podría ser, a mi juicio, estrés acumulado en esta zona, ¿ya? Pero lo importante de los estados holotrópicos, como les he estado contando, es que la sabiduría se revela desde adentro más que desde afuera. Entonces, en realidad sería la persona la que tendría que ver cuál es el simbolismo de eso, si es que llega a un significado también, porque puede ser que simplemente necesita descargar ese estrés, ¿ya? Vamos a volver al PPT. A ver, aquí está. Entonces, el segundo nivel de experiencia sería el biográfico, donde las posibilidades son experimentar cualquier cosa que yo haya vivido en mi vida, básicamente, postnatal. Y ahí hay memorias agradables y memorias desagradables. Ya hemos tenido vivencias muy agradables en nuestras vidas, entonces imagínate recordar desde el cuerpo, desde la vivencia, la primera vez que saliste a un parque, por ejemplo, sentir el olor del pasto, los colores, tu primer enamoramiento, una primera experiencia sexual, eh, el primer gran dolor que tuviste. Entonces son experiencias súper vívidas que pueden partir como una imagen, como un recuerdo, pero también pueden ir a que yo esté involucrado completamente ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando han habido experiencias traumáticas, lo común es que nos distanciamos de esa memoria, nos bloqueamos en ese minuto, nos disociamos, tenemos estos maravillosos mecanismos de defensa que nos protegen, y a veces esas memorias quedan ahí dando vueltas y se manifiestan a través de los síntomas que ya mencioné. Entonces puede ser que el proceso holotrópico me lleve de vuelta a ese lugar, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eso ocurre, hay personas que piensan de que podrían retraumatizarse, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando vamos de vuelta a esos momentos es porque de alguna forma eso quedó grabado en nuestra psique, en nuestro cuerpo, y no pudimos liberarlo, y queda algo así como un disco rayado funcionando, y se nos repite, y se nos repite, y se nos repite en distintos momentos de nuestras vidas, y tratamos de evitar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a volver a estas vivencias una y otra vez. Entonces, en este proceso lo que vemos es que tal vez es la primera vez en que yo me puedo permitir experimentar completamente lo que en ese minuto no pude, porque era muy fuerte. Imagínate, tuve un accidente, me quebré un brazo, entonces yo me desconecté porque el dolor era demasiado. Puede ser que sufrí un tipo de abuso, violencia y que fue demasiado, entonces yo bloqueé eso. Entonces puede ser que yo como adulto, primera vez que puedo ir y atender a ese niño que quedó abandonado, sufriendo, víctima, y yo puedo hacerme cargo de eso, experimentarlo, liberarlo, ¿ya? Em, entonces aquí se habla de que hay dos tipos de trauma, uno son los de comisión, que son cosas que nos hicieron que no nos deberían haber hecho, como abusos, ¿ya? Eh, y traumas de omisión, que son cosas que nos faltaron. Entonces, lo bonito de este trabajo, también holotrópico, en los distintos formatos en los que puede ocurrir, ya con respiración, con plantas psicodélicas, con hipnosis también, es que las personas al volver atrás, por ejemplo, pueden sentir la necesidad de contención que de chicos no pudieron resolver. Entonces, en ese minuto, con la o el terapeuta que esté disponible, uno puede pedir apoyo físico, por ejemplo, que tomen la mano, una mano en el hombro, un cariño en la cabeza, un abrazo,
y esto de alguna manera va llenando ese vasito que quedó vacío en esa época de nuestras vidas, ¿ya? Algo así como lo que hacían en la terapia anaclítica que les hablé al principio, estas dos mujeres que ponían a los pacientes y los abrazaban, ¿ya? Entonces aquí es bien bonito el trabajo porque es como esta doble realidad donde yo, el adulto, puedo hacerme cargo de este niño que necesita, ¿ya? Em, Muchas veces en terapia vemos esto, en constelaciones familiares vemos esto, de que parte importante del trabajo es que nos hagamos cargo de aquello que quedó insatisfecho y que muchas veces le estamos cobrando a nuestros padres, a nuestros cuidadores, incluso de grandes o a nuestras parejas, le estamos demandando que hagan cosas por nosotros que nosotros no estamos haciendo por nosotros, ¿no? Voy a volver al PowerPoint. Eh, entonces, un tercer nivel sería el perinatal, que serían estas experiencias eh, que serían previas al nacimiento y del momento mismo del nacimiento, ¿ya? ¿Qué pasó? Que el doctor Groff, en su investigación, ¿qué es lo que vio? Él podía hacer solo 3 sesiones con dosis altas con los pacientes y como él tenía formación en psicoanálisis originalmente, que el psicoanálisis plantea que nacemos como tabula rasa, es decir, que antes de nacer no hay nada. Entonces lo que él veía es que los pacientes empezaban a volver hasta momentos primales de la primera infancia. Entonces él pensaba, y esto lo cuenta en los libros, en sus charlas, eh, él pensaba que íbamos a llegar a tabula rasa, entonces él decía, estamos listos. Y lo que él vio es que las personas, sin importar su origen, su historia, comenzaban con procesos muy fuertes físicamente, emocionalmente y muy parecidos entre sí, y con algunos temas que se repetían, temas como sexualidad, muerte, nacimiento, y vida intrauterina, trascendencia. eh, y él comenzó a organizar estos relatos y se dio cuenta que habían como ciertos patrones que él le llamó las matrices perinatales básicas, que es lo que les voy a comentar ahora, ¿ya? También es importante mencionar que él durante bastante tiempo se cuestionó de si estaban locos, si estaban mal con lo que estaban haciendo, o si tal vez la psicología estaba limitada. Y fue tanta la evidencia en todas las personas que relataban esto, en que él se dio cuenta que básicamente la psicología estaba limitada en cómo estaba leyendo y en con cuál profundidad se podían experimentar las cosas, ¿ya? Entonces, estas serían las 4 matrices perinatales básicas. El universo amniótico sería la primera, la segunda sería la presión cósmica, la tercera sería la lucha, muerte, nacimiento, y la cuarta, la experiencia de muerte, nacimiento. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, el universo amniótico o el útero cósmico sería todo el proceso de gestación desde la concepción, donde como fetos hemos experimentado el goce completo, la unidad, el paraíso. O sea, el derecho básico de vivir en abundancia, con seguridad, con confianza en la vida, sabiendo que la vida nos va a contener y nos va a nutrir porque sí, ¿ya? Que no es algo por lo que tenemos que luchar, que no es algo que se nos va a privar, ¿ya? Entonces, a la derecha ahí hay una imagen que es una pintura de un libro del Dr. Groff, de una persona que tiene esta vivencia como de flotar en un agua donde hay una medusa, donde hay ballenas, delfines. Entonces está esta experiencia oceánica donde los límites corporales se diluyen y yo soy parte del entorno y el entorno es parte mía, ¿ya? Entonces, esto es bien importante en la matriz uno, ¿ya? Esta vivencia donde se pierden los límites, entonces yo puedo sentir, por ejemplo, en un grupo de respiración, yo puedo sentir lo que sienten las otras personas, los dolores de los otros, la alegría de los otros, y puedo incluso acceder a información de otras personas, ¿ya? Información del terapeuta que no está diciendo, ¿no? Ese es otro dibujo de una experiencia holotrópica y si se fijan, es el mundo, pero al mismo tiempo es como lo intrauterino y al mismo tiempo es una mujer embarazada. Eh, entonces, esta experiencia de unidad donde puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Lo poderoso de las matrices perinatales es que es una puerta a lo transpersonal, es decir, que
junta lo individual y lo colectivo, y lo que va más allá de mí, ¿ya? Entonces, por eso este dibujo es muy notable, ¿se fijan? Porque es el adentro y el afuera, es el mundo y soy yo, es lo interno y lo externo, y todo pasando dentro del útero, ¿ya? En el interior del cuerpo de la mujer, ¿ya? Se fijan que hasta aquí hay un tono agradable, placentero, abundante, ¿ya? Esta imagen es del documental Ashes and Snow, ya donde se ven adultos y niños en ambientes naturales conviviendo con la vida salvaje. Es bien potente el documental, la música es muy buena también, ¿ya? Entonces de aquí en adelante también les voy a ir hablando del cine, de documentales, películas, eh, donde en el arte, donde esto se va viendo también, ¿ya? Estas matrices. Esa imagen es de la película El árbol de la vida. Hay una secuencia al inicio bien larga, como de 10, 15 minutos, donde se muestra el micro y el macrocosmos, ¿ya? Y como que va de lo micro a lo macro en un par de segundos, entonces una tremenda forma de expresar esta matriz uno, ¿ya? De hecho, la película, si la han visto o no, espero no ser spoilers, si es que la quieren ver, hay una voz en off todo el tiempo, y yo la he visto y me pregunto si la voz en off es un hermano que murió, es el protagonista de la película que está representado ahí mismo, o es la voz de la familia, o qué es esa voz en off. Y me da la impresión que habla como de distintos niveles también, ¿no? La película Gravity tiene bastante de esto también, ¿ya? Entonces ahí esta experiencia de estar flotando dentro de esta nave espacial, ¿ya? En un momento en que ella necesitaba esta contención, una película bastante sufrida, estar abandonada en el espacio y buscando el retorno, ¿ya? Pero este es un momento de la película de nutrición, de regeneración, de cuidado, de descanso, ¿ya? ¿Qué pasa? Que durante la matriz uno, si nuestra madre sufrió algún tipo de violencia, abuso, si tuvo ella consumo de sustancias intoxicantes, todo eso llega al feto, ¿ya? Poder sufrir un accidente, por ejemplo. Eh, y todo eso llega al feto de alguna forma como una amenaza a la vida en un momento donde se está construyendo la confianza básica. Entonces, cuando las personas en procesos holotrópicos conectan con esas vivencias, tienen experiencias como lo que está ahí, o sea, como una sensación de amenaza completa hacia la vida, con seres oscuros, terribles, demoníacos, como del bajo astral, algunos le pueden llamar, que están amenazando a la persona, a la supervivencia, a su salud mental, ¿ya? Entonces, cuando estamos muchas veces un poco paranoico o definitivamente el trastorno paranoide, lo que se postula es que hay una matriz uno tóxica ahí funcionando, ¿ya? Esta idea de que hay fuerzas oscuras que tratan de destruir a la persona, ¿ya? O destruir al mundo, ¿ya? Pensemos que en esa época tampoco hay una individualidad desarrollada, entonces lo que me pasa a mí le pasa al mundo, le pasa al universo, le pasa a todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la película Tiburón, ¿ya? Esta vivencia donde la amenaza viene por cualquier lado, ¿ya? Películas, por ejemplo, de terror, donde los fantasmas atraviesan los muros y se llevan a las personas al inframundo, así como Poltergeist, esta película de los 80, que se la llevan a través de la televisión a un infierno en algún lugar que nadie sabe y hay que ir a buscarla, a rescatarla. Entonces, bien, bien fuerte, ya, este uterotóxico, porque lo que tiene central es que se quiebra la confianza básica en la vida, ¿ya? Y surge esta sensación de amenaza que no se sabe de dónde viene, y que puede ocurrir en cualquier momento. Eh, Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que este feto crece y en algún momento el espacio que era infinito se hace limitado. Y la experiencia comienza a ser como de un infierno sin salida, de opresión, así como el dibujo de la izquierda, por ejemplo, ¿ya? Entonces estar como con mucha rabia, con muchas cosas que quieren salir y no poder salir porque está este útero que está ahí. Y puede ser que incluso
las contracciones han empezado, como aparece ahí la flechita hacia el feto, eh, las contracciones han empezado y no tengo para dónde escapar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las depresiones, muchas veces es esto, es una tremenda ebullición interna que no tiene salida y que está dirigida hacia uno mismo. Entonces, rabia hacia adentro, autoagresión, pensamientos autodestructivos, eh, autojuicios destructivos, ¿ya? Y esta sensación como de una rabia permanente, esta impotencia, hay una sensación de que el mundo se vuelve opresor, donde no hay salida. Entonces, fíjense el dibujo de abajo a la derecha, que refleja la opresión de las personas víctimas de la guerra, eh, personas víctimas de el Estado, que no tienen para dónde arrancar, ¿ya? Por ejemplo, la película Dunkerque, que basada en los hechos históricos, del ejército inglés atrapado en esta playa en Francia. Entonces, claro, es toda la película esta sensación de opresión, de que no tienen para dónde escapar, que no tienen salida, y esto que se empieza a volver una locura, ¿no? Hay personas que cuando conectan con esta matriz sienten que están en un campo de concentración, que están en un manicomio donde no pueden salir. Eh, yo ahora hace poco andaba viajando y en el avión vi una película de una chica que está con depresión y va y se firma un papel en Estados Unidos y se auto ingresa a una institución psiquiátrica y sin embargo después se quiere salir y no la dejan salir y le empiezan a meter medicamentos y ella dice, oye, pero yo quiero irme y no la dejan, y entonces cualquier forma de violencia hace que le metan más medicamentos, entonces es como que esto que ella quería salud mental se te empieza a transformar en un infierno, ¿ya? Entonces me acordé de esa película ahora que les estoy contando. Fíjense ese dibujo también. La madre terrible, esta imagen de arácnidos o seres muy grandes que atrapan, como la anaconda, estos grandes animales que pueden engullir. En la película El Señor de los Anillos, cuando Frodo entra en esta cueva y está esta araña gigante que lo atrapa, también. Eh, Este viaje que le estoy describiendo con las matrices perinatales, Groff dice que se parece mucho a las etapas del viaje del héroe de Joseph Campbell, que él estudió distintos mitos y se dio cuenta de que a través de distintas culturas estaba este viaje del héroe a la heroína, que lo que hace es primero estar en un estado de confort, que sería como la matriz uno, ¿ya? Como que él vive su vida, y viene una crisis, que sería esta matriz 2 y viene esta invitación al héroe o heroína de entrar en el inframundo para descender, enfrentar sus demonios internos, que a veces, y la mayoría de las veces, está representado como externos. Si vemos en las películas, los superhéroes siempre tienen un quiebre en su vida, que por algo se hacen superhéroes, eh, y deben enfrentar ciertos desafíos internos, superarlos y volver transformados. Ese sería como el ciclo del viaje del héroe. Entonces, en este caso, lo que nos dice Groff es que revivir el inicio del proceso de parto se condice con esta entrada en el bajo mundo, con esta crisis, ¿ya? Donde vamos a enfrentar el mundo de la muerte o el infierno, ¿ya? Entonces, fíjense, en el dibujo también empezamos a ver estos fetos que están sufriendo, estas calaveras que nos indican de que estamos entrando en un terreno peligroso, ¿ya? Recordad que crisis en el ideograma chino es emergencia, pero también es oportunidad. Entonces, cuando estamos entrando en este terreno psicológico, lo que sabemos es que es una tremenda oportunidad, una gran transformación, ¿ya? Generalmente lo que yo recomiendo cuando esto lo presento antes de una experiencia holotrópica es que si llegan a entrar en un estado así de sentirse sin salida, de desesperación, que de alguna forma dejen de pelear, ¿ya? Porque la pelea frente a lo que no podemos cambiar, lo único que hace es perpetuar el sufrimiento. Y yo he contado muchas veces una vivencia que tuve en una ceremonia, donde yo me veía a mí mismo como una vaca que la iban a faenar, me iban a hacer jamón, ¿ya?
y adelante mío había otra vaca que le iban a hacer lo mismo. Era un matadero. Y al frente mío veía muchas vacas o estos seres como colgados en partes, allá trozados. Y fue muy fuerte porque no podía hacer nada para cambiar el curso de la historia. O sea, lo único que me quedaba era esperar por mi muerte, ¿ya? No podía ir a ningún lado, no me podía mover, o sea, estaba atrapado, ¿ya? Y ese fue quizá un primer paso hacia el vegetarianismo o el veganismo que tuve en un periodo de mi vida, ¿ya? Pero sí, definitivamente me hizo por primera vez sentir una empatía directa, de que era hablar, tener experiencia directa, para entender el sufrimiento de los animales, ¿ya? Porque es muy distinto leerme un libro que tener la vivencia directa, ¿ya? O sea, es otra cosa completa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo decía, de estos seres grandes que comprimen, que oprimen, entonces el pulpo también es un símbolo típico de la opresión de la matriz 2, ¿ya? Este es un dibujo después de una sesión de LSD, que está en los libros de Groff. Acá hay otro dibujo, fíjense que tiene este juego de que está atrapado, pero al mismo tiempo es como una ampolleta desconectada de su fuente. Entonces, aquí arriba está. Entonces, parte de la matriz 2 también es sentirnos alejados de lo espiritual, sentirnos como desconectados, con una crisis de fe. Por eso yo siempre digo de que para confirmarse, por ejemplo, en la fe católica o cristiana, uno tiene que tener una crisis de fe, porque uno se confirma a través de la crisis o después de la crisis, porque sin crisis, entonces, ¿qué estás confirmando? ¿Ya? Entonces es necesario atravesar estos periodos para realmente tener una confianza en la espiritualidad, en lo transpersonal, tener fe en lo superior, en lo divino, en el gran espíritu, como le llaman las tradiciones nativoamericanas, ¿no? Esto es de una película que no me acuerdo el nombre ahora, creo que se llama Descent, que básicamente se mueven a través de catacumbas y cada vez van bajando más y más. Hay otra película que se llama Como es arriba es abajo, o Como el cielo el infierno, algo así, y empiezan a descender, descender cada vez más y empiezan a entrar en unos espacios de catacumbas donde sus miedos se empiezan a manifestar, ¿ya? Em, por ejemplo, si miras la película Batman, a mí me encanta la trilogía esta que salió hace unos años, eh, porque él cuenta el rito a través del cual él es iniciado en las artes marciales en los Himalayas, y si es que se acuerdan, si no la han visto se la recomiendo. El Batman había tenido un trauma, bueno, la muerte de los padres, pero también una caída en un pozo donde él al tratar de salir, salen todos estos murciélagos. Y y en este rito, él le hacen aspirar una sustancia que le trae estas memorias de los murciélagos y él entra en este miedo. Y parte del ritual es enfrentar ese miedo y resolver un tema que tiene que ver ahí con su maestro y con los otros que eran los que hacían estas artes marciales, ¿ya? Pero en ese estado de la mente, ya enfrentar este desafío. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, las grandes iniciaciones en la vida son a través de nuestros miedos, a través de enfrentar aquello que puede ser traumático incluso, ¿ya? Es como volver al pasado para avanzar. Aquí está lo que les contaba, esto de Frodo atrapado en esta cueva con esta araña. La Guernica, que es esta pintura, eh, hay varios que plantean de que es la pintura que representa el dolor del siglo pasado, ¿ya? Y está inspirada en unos bombardeos que hicieron en España y representa el sufrimiento de las personas, ya la muerte, la catástrofe, la destrucción, y que sería un ejemplo más de el infierno sin salida. Entonces, como decía antes, las matrices son una conexión entre lo individual y lo colectivo. Entonces, en este caso sería no solo mi dolor, sino que el dolor por el mundo, el dolor por la sociedad, el dolor de otras personas, ¿ya? Entonces, el canal de parto se abre y empieza la lucha muerte-nacimiento. Esto que era antes una rabia hacia adentro, todas estas emociones, ahora empiezan en una dirección, ¿ya? Y que no es una dirección cognitivamente pensada, lógica, sino que es biológica, o sea, es como una furia por nacer, ¿ya? En los procesos
holotrópicos, puede ser que la persona necesita avanzar, puede ser que tenga la impresión de que hay un canal con una luz al final hacia el cual necesita ir, ¿ya? Hay personas que describen cosas muy parecidas a la experiencia cercana a la muerte, como de un túnel con una salida al final, una luz hacia la cual están siendo como chupados o tirados, ¿ya? Como ven el dibujo a la derecha, acá puede haber mucha rabia, ¿ya? Estos días con lo que está pasando en Chile, por ejemplo, yo le he comentado a varias personas que pasamos de la impotencia a la matriz 2, pareciera una explosión social que sería la matriz 3, ¿ya? Que sería como una lucha por algo, ¿ya? Y de hecho es el lenguaje que usan muchas personas, es la lucha, ¿ya? Hay mucha rabia. Eh, y fíjense que se empieza a visualizar una salida estos días, ¿ya? Con el tema de la Constitución. Entonces, pareciera que nos estamos moviendo en una dirección que indicaría desde lo psicológico y psicoespiritual, ya yendo a algo más allá que lo individual, ¿ya? Hacia una resolución que sería profunda y que podría ser trascendente para muchos, ¿ya? En el cine, la película 300, o sea, es todo el tiempo lucha, lucha, lucha. Eh, También esta matriz 3 tiene un elemento sexual, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando hay asfixia hay un elemento de excitación, ¿ya? Hay estudios de esto, por ejemplo, de personas ahorcadas que eyaculan antes de morir, ¿ya? Entonces no es raro que al experimentar esta matriz las personas tengan imaginación, vivencias como de estar en orgía, sexualidad en contextos violentos, promiscuidad, violaciones, etcétera. Y además, ¿qué pasa? De que en la matriz 2 la vivencia siempre es desde la víctima y en la matriz 3 puede haber una mezcla entre víctima y perpetrador. Entonces aquí puede ser que yo me vea siendo abusado y yo siendo abusador también, que vea que me están matando y que yo estoy matando también, ¿ya? Eh, entonces es una matriz muy poderosa porque nos saca de esta dualidad de que, por ejemplo, el bueno soy yo y el malo es el otro, ¿ya? Yo me acuerdo de una persona que entrevisté una vez que me contaba que tuvo una experiencia de una vida pasada en la que vio que la había asesinado para proteger a su familia y por eso a él en esa época y en ese tiempo le habían mandado a la estrella y estuvo 2000 años pidiendo perdón en la estrella para volver a encarnar ahora, ¿ya? Y, y el aprendizaje de esa vivencia, él me decía, es que, claro, en esta vida, él siempre se había visto como que a él le hacían cosas, que él era bueno, y que después de tener esta experiencia en la respiración holotrópica por primera vez, él reconoció que él podía hacer daño a otros también y que no lo había visto, y que él había hecho daño a muchas personas y no lo había visto, porque solo estaba identificado con la víctima, ¿ya? Entonces, esta matriz 3 también nos puede conectar con ciertos tabúes que nosotros tenemos, con ciertas identificaciones parciales que tenemos, ¿ya? De que yo soy bueno, de que yo soy buena persona, de que yo soy gentil, de que yo hago las cosas de buena fe, con buenas intenciones, pero fíjate que puedo estar provocando un tremendo daño por no ver al otro, lo que el otro necesita, porque puede ser que incluso yo esté imponiendo las cosas, pero desde una idea de que eso es bueno, ¿ya? Y en eso puede ser que ahí no hayan buenas intenciones tampoco, ¿ya? No ver al otro. Eh, entonces nos empezamos a ver de una forma más total, ¿ya? En esta lucha muerte-nacimiento también nos vamos aproximando a una experiencia de trascendencia, entonces la muerte puede aparecer esta angustia de que chuta me voy a morir, pienso que me va a dar un paro cardíaco, pienso que estoy llegando al borde de la locura, entonces como que empieza a llegar un límite entre lo que yo me permito y lo que no, por ejemplo, puedo tener miedo a vomitar y me dan ganas de vomitar. Entonces, chuta, ¿qué voy a hacer? Me carga vomitar y el proceso me dice, chuta, parece que es bueno vomitar. O que me pega un grito y yo soy súper controlado y me da vergüenza porque qué va a opinar el resto de la gente, pero siento que tengo que gritar, ¿ya? Eh, Etcétera. Reconocer aspectos en mí que no quiero reconocer y que solo me identifico con un lado, entonces es como empezar a desarrollar una autoimagen mucho más amplia,
¿ya? Este es una foto del museo de Hans Ruedi Giger, que es un artista que falleció hace unos años. ¿Y a él qué le pasó? Que por muchos años él tenía imágenes de este tipo en su mente y sufría muchísimo. Y lo que él se dio cuenta es que al empezar a dibujar, a trabajar con escultura, al expresarlo, él se liberaba de estas imágenes que tenía en su mente, ¿ya? Y finalmente desarrolló toda una obra con esto. Él desarrolló, por ejemplo, el Alien, que es el mono que aparece en la película, y él ganó Oscar por eso. eh, por eso tiene este museo. eh, entonces tiene además un concepto que él le llamó los biomechanicals, que son una mezcla de robots con humanos. Entonces, en su obra siempre van a ver como violencia, fetos muertos, sexo. Entonces, hay un libro de Groff que es el último, el penúltimo, perdón, que él habla de la obra de Giger, ¿ya? Y va explicando los elementos, esto que le estoy contando, las matrices. em, Imagínense tener esto en la mente y no hacernos cargo y estar proyectándolo afuera, y estar generando violencia afuera sin darnos cuenta que finalmente es algo interno que necesitamos resolver. Entonces, muy poderoso esto. Hay personas también que piensan que vivir este tipo de experiencias nos va a hacer como degenerados o algo así, o inmorales, y resulta que es todo lo contrario, porque en la medida en que esto se va resolviendo, la probabilidad de que hagamos estas cosas afuera en el mundo disminuye muchísimo, ¿ya? Mucha pornografía, por ejemplo, tiene que ver con esta violencia, ¿ya? Desatada, y abuso, y sometimiento, y es todo el rato matriz 3, ¿ya? Eh, Puede también haber un elemento festivo en esto, por ejemplo, la película Matrix, cuando los robots empiezan a llegar a Sion, como esta ciudad que está en el centro de la Tierra, y entonces todos dicen, ya, vamos a hacer una fiesta para celebrar y decir a las máquinas de que esta lucha no va a acabar, y el fin del mundo y la cosa. Entonces, aquí como esta sensación como de carnaval, ¿ya? De desate, de celebremos la vida y la muerte, ¿ya? Y por último tenemos esta salida al mundo, que sería la matriz 4, que es la experiencia muerte-nacimiento, ¿ya? Y aquí esta frase de Groff, que en términos religiosos la experiencia de renacimiento podría ser descrita como redención, salvación, segundo nacimiento o unión con Dios. Y fíjense que hay un evangelio de Juan donde relata la historia de un fariseo que habla con Jesús, y Jesús le dice que para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer. Y el fariseo le dice, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo, como adulto, cómo voy a nacer del cuerpo de mi madre? Y le dice, no, no, tienes que volver a nacer. Y le dice algo así como el cuerpo al cuerpo y el espíritu al espíritu. Entonces, él habla de que hay un nacimiento corporal y hay un nacimiento espiritual, ¿ya? Es bien bonito que en el cristianismo también está esta enseñanza, ¿ya? La imagen de la derecha aquí es un dibujo de respiración holotrópica. Fíjense, una persona que está abriendo el chakra del corazón, que es muy típico de esta experiencia, en una postura como de crucifixión, con los brazos abiertos, abriendo el pecho, y fíjense la cara, entonces probablemente acompañado de llanto, de una catarsis, ¿ya? Y aquí una persona que le sostiene la cabeza mientras están haciendo, ¿ya? Entonces, esta matriz 4 es una experiencia súper poderosa que yo le llamo bisagra en la vida, porque es un antes y un después, ¿ya? O sea, después de esto, algo en la vida va a cambiar. Puede ser que se acaba un síntoma, que hay una etapa de la vida que se cierra y otra que empieza. Puede ser de que algo se resolvió. A veces lo tengo claro, a veces no, ¿ya? Puede ser que superé un problema que tenía, que cerré un proceso, en fin. Es un antes y un después, generalmente, ¿no? Eh, Fíjense esto, esto es una imagen ícono del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una tremenda estatua de esto en San Diego, yo la fui a ver, es una cuestión gigante. Y es curioso porque, sin embargo, aunque es esta imagen del final de la guerra, si ustedes buscan en Google, esa mujer no conocía a ese hombre, ¿ya? El tipo la agarró y la besó. Es una experiencia de abuso, ¿ya? Pero fíjense que, sin embargo, se ha tomado como un icono de celebración, ¿ya?
Eh, y esto es lo que pasa con experiencia de muerte, nacimiento incompleta, ¿ya? Esto es lo mismo cuando probablemente muchos de nosotros hemos vivido esto o hemos visto a otros que van a un retiro, por ejemplo, espiritual y llegan transmitiendo de que quieren que todas las personas vivan lo que ellos vivieron. Entonces, como tratar de no solo compartir, sino como de imponer una visión, ¿ya? Y eso generalmente es una experiencia incompleta, ¿ya? Porque es como que empezamos a transgredir nuestro entorno con elementos que no están resueltos todavía. Así como quien dijera, el pan todavía está en la puerta del horno. Entonces hay que esperar de que esto se cierre, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sabemos que el proceso está completo? Cuando la persona no necesita salir a comunicárselo al mundo, a gritárselo, ni hacer nada afuera porque está en paz, ¿ya? Así como maestro Chifu de Kung Fu Panda, la paz interior, ¿ya? Ese sería el proceso completo, ¿ya? Esto es de la película La Misión. Este señor de aquí en el centro era un tipo muy malo, ¿ya? Un mercenario. Esta es una película del año, creo que 82, ¿ya? El año que yo nací. Y estos tipos son sacerdotes jesuitas que están en el Amazonas con los guaraní y están llevando la religión para allá. Están evangelizando, y al mismo tiempo están este tipo de personajes que lo que hacen es saquear, robar, violar, etcétera. Y él hizo mucho daño a una comunidad. Entonces él decide autoflagelarse cuando toma conciencia de lo que ha hecho y sube al pueblo guaraní cargando su armadura. Entonces, como en un saco la va llevando y llega hasta arriba y se produce esta escena donde él llega agotadísimo y sale un guaraní y está este sacerdote que dice no hagamos nada, veamos, y el guaraní le pone un cuchillo en el cuello y este mercenario le deja el cuello ahí como haz lo que quieras conmigo, y el guaraní lo que hace es cortar la cuerda del saco que él traía y lo libera de esta carga. Y ahí él entra en un proceso de llanto y se produce esta transformación donde él finalmente decide convertirse y ser sacerdote. Imagínense, pasar de mercenario a ser sacerdote, ¿ya? Entonces, una tremenda experiencia de conversión religiosa eh, que él tiene en la película. Esta es otra película que se llama Sin miedo a la vida, Fearless, donde este señor tiene un accidente en avión, sobrevive, y él se dedica toda la película a ayudar a los pocos sobrevivientes que quedaron y a familiares de personas que murieron en la caída, en el accidente, ¿ya? Y durante toda la película él está experimentando partecitas del accidente. Entonces como que él está reviviendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y entra además en una tremenda crisis porque él necesita enfrentar sus miedos, empieza a enfrentar incluso las alergias que tiene, empieza a comer las cosas que le dan alergia. Y en la última escena, él experimenta y revive el momento del accidente. Y cómo él sale caminando. Entonces es una escena tremenda la final donde él justamente se come una de estas cosas que le producía alergia y le da un shock alérgico, se empieza a asfixiar y ahí empieza a revivir todo esto hasta que atraviesa y él revive. Y él dice, estoy vivo, y su mujer lo abraza y lloran, y estoy vivo, ¿ya? Y esa también sería una escena que puede ocurrir en un proceso holotrópico, o sea, esta experiencia como de morirme, de asfixiarme, cuando había asfixia, eso puede pasar en el nacimiento, ¿no? Y atravesar esto y el llanto, y generalmente el llanto y esta explosión emocional es lo que libera la asfixia. Muchas veces la asfixia es la emoción no expresada, ¿ya? Entonces como el pecho apretado, ¿ya? Entonces, bueno, en el proceso holotrópico también los facilitadores tenemos herramientas para ayudar a atravesar el proceso, ¿ya? Por eso cuando hablaba al principio esto de la importancia del contexto, es súper importante hacer estas experiencias con gente que sepa, ¿ya? Mucha gente me escribe o me conecta cuando doy las charlas de, oye, yo puedo practicar esto en mi casa, y yo le digo, sí, pero oye, ojo, ¿qué pasa si te pasan estas cosas? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo lo vas a atravesar? Entonces, la idea es atravesar o no quedarse a medias tampoco, ¿ya? Entonces, es súper importante hacerlo con gente que sepa, que pueda facilitar el proceso, ¿ya? Esta de la película La historia sin fin, que también es como del 80 y algo, ¿ya? Y es una película muy linda porque el niño que está aquí con el libro, que se llama Sebastián,
él está leyendo este libro de la historia sin fin, y aquí se ve el reflejo de Atreyu, que es el protagonista de la historia que él está leyendo, y este es el encuentro donde Atreyu va al oráculo, y el oráculo es un espejo, y él mira al espejo y se ve con Sebastián, y Sebastián se da cuenta que el personaje de la historia es él mismo. Y Atreyu se da cuenta que él es el niño que está leyendo la historia. Entonces se produce esta conexión entre la historia y la persona que la está leyendo. Entonces es muy poderoso porque ahí se da cuenta que él es el que tiene el poder de cambiar el curso de los eventos que están pasando en la historia que él está leyendo y que él es el actor principal. Es tremenda la película, ¿no? Y es una película para niños del año 80 y algo, ¿no? Esta escena es de la película La Fuente de la Vida, que también es una tremenda película para entender los procesos holotrópicos, y el protagonista es un científico que está buscando la cura para el cáncer, porque su mujer está enferma de cáncer y está muriendo, y en paralelo hay otra historia donde él es un conquistador que lo manda la reina de, no sé si España o Portugal, la manda una reina a, al Amazonas a buscar el árbol de la vida, ¿ya? Y aquí es la escena donde él encuentra el árbol de la vida, y se supone que si él bebe el líquido eh, que está dentro del árbol, él va a vivir para siempre, ya va a encontrar la eternidad. Es una tremenda película también que refleja no solamente la experiencia muerte-nacimiento, sino los niveles que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿ya? O sea, él en un nivel está en su vida cotidiana, con el tema de su mujer que está muriendo de cáncer y con todo lo que eso significa en términos de enfrentar la muerte, de la pérdida de un ser querido, y al mismo tiempo él está en este otro nivel, teniendo esta vivencia transpersonal, donde él está en otra época, buscando el árbol de la vida, y en otro nivel, él está en Xibalba, como un peladito. Xibalba sería el inframundo maya, donde está enfrentando sus miedos, sus conflictos. Entonces, también esa es una característica de los estados holotrópicos, donde hay muchos niveles ocurriendo al mismo tiempo, ¿ya? Eh, Fíjense, el doctor Groff dice, hemos nacido físicamente, pero no psicológicamente. Y este también es un dibujo de una artista donde ella revive su propio nacimiento. Fíjense, es tremendo. Entonces, hay personas, no solamente mujeres, hombres también, que podemos experimentar el parirnos y ser paridos, ¿no? Al mismo tiempo. Este es un dibujo del doctor Groff, también el ave fénix, que es este arquetipo, esta imagen primordial de este ser que renace de la ceniza, ¿ya? Entonces, por eso yo le hablaba antes de la crisis de fe, de la confirmación, de que lo importante que es atravesar una crisis para saber que después viene el resurgir, ¿ya? Viene la vida después de la muerte, siempre a través de la crisis. Como dicen, después de la noche viene la mañana, ¿ya? Viene el día, después de la tormenta sale el sol. O sea, son muchas formas que nosotros tenemos de incorporar esto, y esto es real y ocurre a nivel psicológico, psicoespiritual, y puede marcar un cambio en nuestra vida súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas COEX, que son experiencias condensadas, es como lo que yo les estaba contando recién de la película esta, La Fuente de la Vida, donde el personaje está en un nivel en su vida, en otro nivel no había pasado, en otro nivel en el inframundo. ¿Qué tienen en común todas esas experiencias? Para el personaje principal es el miedo a la muerte. Entonces, un sistema COEX, por ejemplo, podría ser el miedo a la muerte, ¿ya? Y todos los temas que van relacionados con eso. Entonces, un sistema COEX podría tener miedo a la muerte a nivel biográfico, porque, por ejemplo, yo me caí en una piscina y casi me ahogo, donde yo era asmático, como la experiencia que le contaba al principio, de esta mujer que se sana en la respiración, pero también puedo tener vivencias perinatales, donde yo sentí ciertas cosas dentro del útero, donde sentí que me podía morir, donde hubo cierta amenaza, mi mamá tuvo un accidente, por ejemplo, entonces yo sentí que se me removió la confianza en la vida, pero puede ser que en una vida pasada, por ejemplo, a mí me mataron en una guerra, entonces, ¡pum! Entonces, la gracia del sistema COEX es que condensa muchas temáticas que tienen sensaciones comunes, emociones comunes, estados mentales comunes, y que cuando nosotros
llegamos al centro de esto, al núcleo, estos COEX se pueden empezar a disolver, ¿ya? Esto es muy similar a lo que Jung hablaba de los complejos, ¿ya? La diferencia acá es que los COEX tendrían información de todos los niveles que les hablé recién, ¿ya? O sea, a nivel biográfico, físico, perinatal e incluso transpersonal, que serían todas las vivencias que van más allá de nuestra vida, nuestra historia, nuestra formación cultural. Entonces podemos ir al pasado, al futuro, al presente, pero en otros lugares del universo, de la vida, del planeta, podemos experimentar los elementos, cómo es un átomo, cómo es una supernova, cómo se siente ser un planeta, una roca, el agua, el fuego, el aire, qué es un pensamiento, etcétera. O sea, todo, cuando dicen que Dios es todo, que la conciencia lo es todo, uno podría experimentar en lo transpersonal cualquier cosa que exista o que tenga el potencial de existir incluso, ¿no? Entonces aquí están estos niveles de la psique, hablamos de lo biográfico, hablamos de lo perinatal, y ahora yo les estaba hablando de lo transpersonal, y aquí están las matrices perinatales, y aquí en el camino estarían estos COEX. Se fijan que podrían tener experiencias de la vida, experiencias intrauterinas y experiencias transpersonales. Y también hay COEX positivos, fíjense, y aquí uno podría ver, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, yo tengo como una facilidad para la danza, o para la música, o la poesía, o la filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que podríamos encontrar aquí es que nosotros tenemos cierta historial espiritual de cosas que traemos. Puede ser que traemos temas de nuestros abuelos, podemos ver en nuestro árbol familiar quizá eh, ciertas tendencias religiosas, espirituales, prácticas que se han realizado. Por ejemplo, mis abuelos trabajaron en la agricultura, entonces yo tengo una tendencia a juntar la psicología con temas de la tierra, por ejemplo, yo que estudié psicología, o así, ¿ya? Una vez un amigo me contaba de que él siempre sentía un tema con los africanos, ¿ya? Con la danza africana, y empezó a investigar su árbol familiar hasta que llegó de que tuvo un pariente muy lejano que fue uno de los primeros de su familia que llegó de Europa, y él tenía como un cierto cargo, y él fue traficante de negros, ¿ya? Esclavitud. Eh, y conversamos de eso, pues, fíjate lo sanador que puede ser para ti honrar a esos seres a los que se le hizo tanto daño a través de la danza africana, ¿cachai? Y que es una danza que él disfruta mucho, que siente que se conecta muchísimo, que la disfruta. Entonces pueden haber estos temas también de coexpositivos, fíjense, a pesar de que pueden haber sido experiencias negativas, pero para esta persona esto se transforma en algo positivo, fíjense, es bien bonito. Pueden haber elementos de los COEX también positivos y negativos, ¿ya? En el caso que le estaba contando, o sea, puede haber dentro, esto todo es teórico ya para tratar de explicar lo que pasa en este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, dentro del tema de África para él y de la danza, pueden haber elementos dolorosos, pero también hay elementos gozosos, ¿ya? Entonces, puede haber una mezcla también. Esta es una imagen de la película La Fuente de la Vida, la última escena donde él llega a este árbol de la vida y tiene esta experiencia de muerte-nacimiento, donde él se funde con el todo. Es muy linda la secuencia, y además la música es muy potente. Entonces, a ver, la práctica de la respiración holotrópica, ¿cómo funciona? Hay una preparación que se realiza antes del taller, si una experiencia personal, antes se explica de qué va a tratar, se explican muchas de las cosas que yo les he contado, cosa que la persona llegue a la práctica sabiendo lo que es. Yo una vez tuve unas clases con la Patricia May y le pregunté cuál era la relevancia de esto, pues ella decía, claro, porque en esta época la gente necesita saber a lo que va. Ahora también entendiendo que hay gente que no necesita saber eso, pero en general lo que se recomienda para este tipo de experiencias, igual que en las experiencias de rituales, igual que en las experiencias psicodélicas, es una preparación, saber a lo que se va, ¿ya?
sobre todo para saber cómo navegar en aguas que a veces son bastante movidas e inciertas, ¿no? Imagínense las cosas que le he contado, encontrárselas en la vivencia puede ser súper poderoso. Hay un foco en la atención interior, entonces por eso se usan antifaces, y esto tiene el sentido de que las personas se apropien de su proceso y no lo proyecten afuera, ¿ya? O sea, es decir, es mi proceso, es interno, eh, y yo poder ir enfrentándolo y resolviéndolo, ¿ya? Eh, a veces no se ocupan antifaces, pero sí es súper importante que sea un proceso interior, ¿ya? De yo poder hacerme cargo de eso, porque estamos todo el día proyectando afuera, ¿ya? Entonces los buenos están acá, los malos están allá, y la vida tampoco es blanco-negro. O sea, como ya vimos, hay aspectos grises entre medio. Eh, entonces la gracia del proceso es, por ejemplo, si estoy viendo algo traumático, evitar proyectar eso afuera y pensar que afuera hay gente puros degenerados, hay puros abusadores, y al revés, si yo estoy conectando con algo súper luminoso, evitar proyectar en los terapeutas, oye, es que son personas súper evolucionadas y todo eso que pasa un montón también, y por eso pasan además algunos abusos de poder sexuales en distintos contextos en relación al uso de estados expandidos de conciencia, ¿ya? Entonces, súper importante acá, entonces, atención interior para que la persona tenga su poder en la mano. Se ocupa respiración acelerada y profunda, donde se hiperventila, y esto en realidad es por la boca, por la nariz, no hay una técnica, sino que es simplemente profundo y rápido. Y cuando hacemos talleres, aquí explicamos un poco más, acompañamos a la gente para, al principio sobre todo, para que entren en el proceso, y después nosotros estamos ahí disponibles en caso que ese ritmo no les funcione. Nosotros decimos que es como andar en bici. O sea, siempre al principio hay que pedalear un poco más fuerte, que sería como hiperventilar más, y ya después uno puede soltar esa intensidad e ir como pedaleando en el mundo interno, ya, o navegando. Se ocupa música, ya. Estas sesiones generalmente duran 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, donde ocupamos una música que permite acompañar el proceso, ya. Que es una secuencia que está estructurada, donde tiene un pic de música épica como a la 1 hora y media, y después tiene una bajada de música así como le llamamos del corazón, mantras, sonidos naturales, eh, al final, ¿ya? Entonces tiene como una subida y una bajada, ¿ya? Que también va ayudando a que las personas se sientan guiadas en el proceso. Como hablé antes, por ejemplo, en las ceremonias chamánicas, los chamanes ocupan los ícaros, que son cantos medicinales que van guiando el viaje. Se ocupa trabajo corporal cuando es necesario. Eh, Hay personas que sienten bloqueos en algunas partes del cuerpo, que no pueden liberar las emociones, o por ejemplo están reviviendo su nacimiento y necesitan ciertas presiones en la cabeza, en el pecho, en los brazos, o necesitan expresar una rabia y no saben cómo, entonces se les ofrecen ciertas técnicas para ir atravesando eso. Eh, por ejemplo, la zona de la garganta es súper sensible, entonces eh, ofrecemos algunos trabajos ahí para sacar eso. Ya cuando las personas han experimentado mucha asfixia al momento de nacer, eh, nosotros necesitamos ofrecer cierto trabajo para que ellos puedan expresar eso sin hacerse daño, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que muchos de los traumas que hemos vivido, después inconscientemente nos autoinfligimos eso de alguna forma simbólica para sanar, lo que es el psicoanálisis habla en esto de la compulsión a la repetición. Entonces, lo que hacemos en el contexto holotrópico es crear un entorno para que esas repeticiones se expresen de una forma adecuada y se resuelvan, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me someto a relaciones donde sufro todo el tiempo, lo que estoy haciendo es recrear un trauma, básicamente, ¿no? Y así con muchas situaciones que a veces repetimos, exponernos a jefes abusadores, o sentirnos solos o abandonados con la amistad, y vamos repitiendo estas cosas, ¿ya? Esos serían como los COEX que mencionaba antes. Entonces, este trabajo vamos resolviendo eso para que no necesitemos recrear una y otra vez lo mismo, ¿ya? Se ocupa expresión creativa al final, por esto que hablaba al principio de que hay muchas experiencias que son difíciles de poner en palabras, eh, y ayudan a integrar, a ponerlo en un lenguaje que pueda comenzar a ser digerido psicológicamente, ¿ya? Y se hace un círculo de cierre donde se comparten las vivencias que las personas quieren. Entonces aquí toma un tema de comunidad donde vamos viendo que en realidad a todos nos pasan cosas muy parecidas, se dan ciertas estrategias para seguir el proceso, porque aquí es como que se abre algo y el proceso probablemente va a seguir a través de las semanas,
de los días, entonces es como decir cómo cuidarse y cómo seguir, ¿ya? Generalmente nosotros mandamos un libro de símbolos, por ejemplo, para que las personas hagan una amplificación en términos junguianos, de que vean el símbolo a través de otras culturas, ya otros tiempos que han trabajado esos mismos símbolos, entonces es como que mi proceso se empieza a ampliar y empiezo a ver muchas más opciones, muchas más oportunidades. Este es un estudio que yo realicé para mi doctorado, ya, que es el impacto percibido de la respiración holotrópica, un estudio cualitativo, fenomenológico, y algunas conclusiones que les puedo compartir es que, bueno, lo primero es que la intención de participar era muy importante porque toda vez que hubo una motivación súper específica, las personas lograron resolverlo. Ya podían ser motivaciones emocionales, psicológicas, de relación, por qué tengo mala relación con mi madre y el proceso de la respiración me llevó a la resolución, por qué tengo conflicto con los hombres y el proceso le llevó a la resolución. ¿Ya? Entonces pareciera que la respiración da solución a las intenciones cuando son específicas y son suficientemente urgentes para la persona y están sentidas físicamente. ¿Ya? O sea, no es algo mental que diga, mire, yo quiero resolver, sino que es algo que realmente mi vida está tomada por una temática. ¿Ya? Entonces el motivo es súper importante. Eso es lo que hemos visto. También puede ser la autoexploración abierta, de autoconocimiento, y eso también está bueno. ¿Ya? Como les voy a contar más adelante, por ejemplo, con una o dos sesiones lo que yo vi es que las personas resuelven temas puntuales, pero ya desde la cuarta sesión en adelante, las personas empiezan a percibir que las vivencias holotrópicas son parte de su vida cotidiana y su identidad empieza a expandirse, a ampliarse, y eso es bien potente, ¿no? Entonces hay ciertas cualidades de la experiencia durante la respiración, que es el acceso a los insights a través de símbolos, arquetipos y el conocimiento interior, y que están súper cargados emocionalmente, son súper intensos, ¿ya? Entonces, como que este lenguaje simbólico informa a la persona de su proceso, ¿ya? Se produce una autoconciencia amplificada, que sería como conciencia de un material previo que no estaba resuelto, que no estaba completamente digerido, que pueden ser traumas, vivencias del pasado, o incluso una pertenencia a una realidad superior. O sea, las personas hablaban de no solamente ir más allá del ego, sino de que yo soy eso que es transpersonal. Yo formo parte de una realidad más amplia, es como una pertenencia cósmica de una persona, ¿ya? Entonces mi identidad también es transpersonal o espiritual o cósmica, ¿ya? También se produjeron resoluciones y cierres de procesos, ¿ya? Acompañados de una expresión emocional poderosa, de un cierre psicológico, es decir, la percepción de que el tema se cerró en ese minuto, y que hay un asterisco en relación a la asignación de temas específicos, porque esto tiene que ver con lo que yo les hablaba arriba, ¿ya? Estos temas específicos estaban relacionados con las motivaciones, ¿ya? Y aquí algunos hablaron que en algunos momentos tuvieron esas vivencias de tener una motivación clara y tener una resolución a ese tema, ¿ya? Hay un impacto duradero. Yo entrevisté gente que había tenido su experiencia por lo menos 3 meses antes de la entrevista y máximo 2 años, ¿ya? Entonces, para que hubiera un tiempo de digerir la experiencia. Y habían cambios percibidos como esta identidad expandida en algunas personas, de esto de que yo soy eso que, que viví también. Yo soy ese indio que tenía ese poder para defender a mi familia, y en esta familia no nos va a pasar nada porque estamos protegidos, por ejemplo, era lo que me contaba una persona. Yo soy ese rey que fui y que era muy malo. Entonces yo hoy día tengo ese potencial de hacer ese daño, pero decido no hacerlo. Entonces es una tremenda insight de hacerse cargo de los actos que realizamos. Eso me lo contaba una mujer que se convirtió en un hombre en una vida pasada, que tuvo esa experiencia. Cambios de creencia y visión de mundo. Aquí habían varios que reportaban la normalización de estos estados para poder conversarlos con sus familias, con sus papás, con su entorno, y también una ampliación de la visión de mundo hacia una mirada más ecológica, de chuta, mira, yo ahora me di cuenta de lo importante que es, entonces yo tengo un huertito, yo cuido a los animales, yo reciclo, en fin, o sea, varios hablaban de eso.
aquí está lo que yo les contaba también, esto de que sobre 4 sesiones había un impacto en la identidad, ¿ya? No solamente resolver temas puntuales, que sería 1 o 2 sesiones, y un cambio importante en las relaciones con la familia y con personas significativas cercanas. Esto lo mostraron todos los participantes, y esto es bien particular de este estudio porque esto no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, ¿ya? Pareciera que, por lo menos aquí en Chile y quizás en Latinoamérica, necesitamos ir hacia resolver temas con nuestros árboles familiares. Tenemos mucha historia reciente y actual de mucha represión social, entonces hay mucho daño en el tejido de la familia, en lo social, en nuestros vínculos, y pareciera que necesitamos volver a reparar eso, ¿ya? Si no, es cosa de ver lo que está pasando hoy día en el país, ¿ya? Que, cuáles son los traumas que se abren, es el tema de la dictadura. Se vuelve a abrir con los militares, con la represión policial, ¿ya? Entonces es una herida que está abierta todavía y que pareciera que necesitáramos reparar. Algunas personas reportaron nuevos conflictos con las relaciones cercanas, porque tenían más conciencia. Entonces, por ejemplo, una mujer me decía, mira, yo ahora me doy cuenta que, claro, yo cumplo un rol en la familia que es como de hacer ciertas cosas, pero que es un rol que yo tomé, pero que en realidad no es de hija, sino que es como de que yo tuviera que tomar ciertas decisiones. Entonces, el conflicto ahora es que ella pone los límites y a la familia eso le molesta porque ella no hace lo que siempre hacía, ¿ya? De eso estamos hablando. Eh, Otro conflicto podía ser, me di cuenta de que mi hija me es mucho más importante hoy que mi esposa. Y eso es doloroso, pero también es la realidad, porque la hija estaba recién nacida, ¿ya? Entonces, de ese tipo de conflicto estamos hablando, ¿ya? De tomar conciencia de ciertos roles que van cambiando. Y los roles que queremos cumplir, por supuesto, y las necesidades. También se produjo esto de mayor compasión y entendimiento, y esto fue bien potente, y es que pareciera que el perdón, en las relaciones y la sanación se ocurría por ponerse en el lugar del otro, por entender lo que el otro ha vivido. Entonces, yo entiendo lo que al otro le pasa porque yo también lo estoy experimentando o yo me puse en su lugar. Entonces hay como una identificación, una compasión de, en realidad no quiero que haya más sufrimiento porque lo entiendo, ¿ya? Me pongo en sus zapatos. También había otro tema con la integración, y es que el proceso pareciera que sigue. Entonces es necesario incluir un seguimiento, y lo que nosotros hemos estado haciendo hace años ya, y que es coherente con esto, es ofrecer una reunión de seguimiento grupal para las personas que fueron al taller. Si es una sesión individual, se le ofrece una sesión individual de seguimiento donde la persona puede venir y seguir procesando lo que le ha estado pasando, y eso se hace 1, 2, 3 semanas después del taller o de la vivencia, ¿ya? Y eso también es parte de la ética de ofrecer un entorno adecuado para que la persona siga con su proceso, ¿ya? Ahora, no todos necesitan esto, nosotros lo ofrecemos, pero en realidad, no sé, un quinto, un octavo a veces un grupo de 20, 3 personas, 2 personas necesitan ese espacio y el resto no, no lo necesitan nomás. Pero pareciera que es importante eh, tenerlo ahí como muy presente, ¿ya? Antiguamente esto se ofrecía de que si alguien necesitaba lo pidiera, pero nos dimos cuenta que por lo menos en Chile la gente en general no pide esto, entonces nosotros decidimos ofrecerlo, y ahí está disponible, ¿ya? Y si alguien además necesita, nos puede preguntar. Eh, el tiempo es importante para procesar, y aquí es bien interesante porque una cosa que yo me di cuenta es que la integración tiene que ver con aquello que yo puedo poner en el discurso y en el lenguaje. Entonces alguien me decía, oye, pero yo solo si viví emociones en la respiración, ¿qué es lo que voy a integrar? Esa es la integración, que es que yo viví emociones. Entonces si alguien dijera, ya, pero yo saqué la rabia que tenía, esa es la integración entonces, es que yo saqué la rabia que tenía acumulada. Eso es. Entonces el proceso de ir poniendo en el lenguaje, de ir verbalizando, es parte de la integración, ¿ya? Puede ser que yo cambié mi cosmovisión, la forma en que yo veo la vida, los valores, y puede ser que no me esté dando cuenta. Entonces eso significa que no está integrado, ¿ya? Puede ser que yo cambié, pero no está integrado, no me he dado cuenta del cambio. Entonces ese proceso de integración es súper importante, ¿ya? Porque una cosa es avanzar, eh,
trascender y otra cosa es integrar. Y aquí también hay un trabajo importante y por eso nosotros insistimos en esto de el trabajo posterior, la reunión, de seguir en contacto. ¿Ya? Yo he conocido mucha gente que hace muchas ceremonias de distinto tipo y sin una integración es posible de que el proceso no sirva mucho. Ese es el punto. ¿No? Como dice Christopher Beige en un libro que está basado en sus experiencias con el LSD y las que él ha visto en otras personas, dice que puede, si no eres capaz de significar la experiencia que tuviste, puede ser que te hayas perdido solamente en fantasías y en paisajes transpersonales y que la integración es fundamental y en eso yo estoy de acuerdo. Y la importancia del contexto, o sea, hay una comunidad que acompaña, que contiene este trabajo, se hace en parejas, cuando son grupos, por ejemplo, de 20, 10 respiran, 10 cuidan y después se invierten los roles, cuando son grupos pequeños puede ser que todos respiren juntos, pero más allá de eso, el grupo es súper importante. Eh, Cuando son sesiones individuales, que no fue lo que yo investigué, también es importante la contención, pero en este contexto, que es lo grupal, la comunidad es muy importante. ¿No? Es importante la música, el elemento ritual es súper importante, ¿ya? Y esto yo también lo estoy viendo en la ecopsicología, que es algo que probablemente hablaré en otro video que voy a compartir en otro momento, ¿ya? Y es importante el tamaño del grupo porque pareciera que cuando el grupo es demasiado grande, a la gente no le gusta porque siente que la experiencia se difumina, que es poco protegida, entonces pareciera que hay que cuidar el tamaño del grupo. Entonces, estos grupos muy masivos, hay mucha gente que no le gusta, ¿ya? Puede ser que a muchos les guste, pero por lo menos lo que yo investigué es que genera más molestia, ¿no? Eh, por eso nosotros trabajamos con grupos máximos de 20 personas, pero naturalmente hace años se ha ido dando que son grupos finalmente mucho más chicos, ¿no? Es súper importante el rol de los facilitadores en la preparación, la presencia terapéutica para contener y acompañar. Esto es súper importante, personas que hacen esto sin una contención adecuada, estar con un cuidador que se desespere, por ejemplo, entonces eso le genera una reacción emocional a la persona que está en el proceso, que se siente desprotegida. Entonces es muy importante estar bien acompañado, tener confianza en esa persona, en sus capacidades psicoterapéuticas para acompañar y contener estos procesos y es súper importante además el entendimiento de las dificultades como parte del proceso que tienen los facilitadores, pero también las personas, ¿ya? Entonces, pareciera que la formación en el modelo holotrópico les ayuda a significar que aquellas cosas que les van pasando después, por ejemplo, esto de los conflictos con la pareja o con la familia, es parte del proceso de crecimiento y que son conflictos que uno tiene que ir resolviendo, que es la vida básicamente, que vamos cambiando y vamos a tener que ir resolviendo temas, ¿ya? Bueno, eso sería, ahí está la página, si es que quieren ingresar a mirar las actividades que tenemos, la respiración es una de ellas, ahí está el correo si nos quieren escribir, ¿ya? Al principio de la presentación está mi correo de la universidad también, si me quieren escribir a mí directo, ¿ya? Cualquier duda que tengan me pueden conectar, que estén muy bien y espero que esta información les sea súper útil para ustedes.